Muy bien, entonces como ven, que todas las sociedades, a excepción de la sociedad de emprendimiento, están obligados a apartar la reserva legal del 5% de sus utilidades netas cada ejercicio, cada año. El artículo 37 se refiere a la capitalización de la reserva legal. Primero, regula que no puede distribuirse de forma alguna entre los socios hasta que se liquide la sociedad. La reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad. La liquidación se da cuando la sociedad termina, ¿verdad? Si la sociedad termina parcialmente, se da una liquidación parcial. Si la sociedad termina totalmente, hay que hacer una liquidación total de la sociedad. Entonces, cuando la sociedad ya ha sido liquidada, ahí hay que pagar todas las deudas de la sociedad, pagarle a todos los acreedores, etcétera, y hasta el final se le reparte a los socios lo que queda, ¿verdad? Lo que queda de sus utilidades y se reparte entre los socios. Entonces, hasta ahí se podría repartir la reserva legal. Luego establece, sin embargo, anualmente podrá capitalizarse el excedente del 5% de la misma cuando la reserva legal anual excede del 15%. O sea que si la reserva legal anual, lo que tenemos depositado, ya excede el 15% del capital pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, entonces ya podemos capitalizar el excedente de ese 5%, ¿verdad? Lo que exceda del 5%. Luego establece, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de seguir separando el 5% anual correspondiente a la reserva legal a que se refiere el artículo anterior. Cualquier disposición o convenio en contrario al presente artículo será nulo. Y en cuanto a las cantidades provenientes de la reserva legal que fueren indebidamente repartidas, se estará lo dispuesto en el artículo 35. El artículo 35, se recuerdan, ese se refiere a las utilidades no causadas, aquellas utilidades que no fueron causadas por las sociedades. Entonces, ¿qué es la reserva legal? Quieren, anoten. Reserva legal es una porción de utilidades que se aparta para proteger el capital. Es una porción de utilidades que se aparta para proteger el capital y que legalmente es del 5%. Y que legalmente es del 15%. Derechos de los socios. Los socios tienen dos tipos de derechos. Unos derechos patrimoniales y otros derechos corporativos. Esto de patrimoniales y corporativos los divide así la doctrina. Entonces nosotros vamos a identificar ahorita en los artículos siguientes cada uno de esos derechos, ¿verdad? Los derechos patrimoniales los tenemos en el artículo 33, en los numerales 3, 4 y 5. Miren, ahí tenemos los patrimoniales. Y los corporativos los tenemos en el artículo también en el 33, pero en los numerales 1 y 2 y en el artículo 41 del Código de Comercio. ¿Cuáles son los derechos de los socios? Cuando decimos la palabra socios, normalmente nos estamos refiriendo a las sociedades no accionadas. Cuando nos referimos a las sociedades a las sociedades accionadas, perdón, normalmente los conocemos como accionistas, ¿verdad? Entonces, socios para las no accionadas y para las accionadas, accionistas. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales de los socios? Si ustedes se dan cuenta, patrimonio viene de bienes, de dinero, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos patrimoniales de los socios? Bueno, primero, tienen derecho de participar en la distribución de utilidades. Si la empresa gana dinero, entonces todos los socios tienen derecho a que ese dinero se reparta entre ellos, ¿verdad? Segundo derecho,
Tienen derecho a reclamar en contra de la distribución de las utilidades. Tienen derecho a reclamar en contra de la forma en que se hicieron las utilidades. Si ellos no están de acuerdo en la forma en que están repartiendo, por ejemplo, le están repartiendo más a otros socios que a ellos, entonces ellos pueden oponerse. Tercero, tienen derecho a los gastos de representación. Los gastos de representación son los gastos en que incurran los socios actuando en nombre de la empresa, por ejemplo, invitar a comer a un cliente, etcétera, ¿verdad? Y luego tienen el derecho de tanteo. El derecho de tanteo quiere decir que tienen el derecho preferente para comprar la porción de otro socio que la quiera vender. Supongamos de que Nardi, Dulce y yo tenemos una sociedad. Y resulta que Dulce quiere vender su porción de la sociedad. Entonces, miren, Nardi y yo tenemos derecho preferente para comprar esa porción. Ese es el derecho de tanteo. Y se llama de tanteo porque nosotros tenemos que igualar tanto como le estén ofreciendo a ella. Eso se llama derecho de tanteo. O sea, tenemos que igualar la mejor oferta. Entonces, si a Dulce le están ofreciendo 100,000 quetzales por su porción de la sociedad, entonces, cualquiera de nosotros se la podemos comprar. Se la puede comprar Nardo, se la puedo comprar yo. Y si los dos queremos comprar, entonces compramos en proporción a lo que tenemos cada uno, ¿verdad? Entonces, nos tendría que vender dulce la mitad cada uno. Entonces, pero tenemos ese derecho de preferencia. Ese es el derecho de tanteo. Y los derechos corporativos, estos tienen más que ver con cuestiones de procedimientos y documentos. Miren, los derechos corporativos son examinar la contabilidad y los documentos, promover judicialmente juntas y asambleas. Por ejemplo, si llega el tiempo de la asamblea anual y no se celebra, entonces la podemos celebrar, promover judicialmente a los socios. O por ejemplo, los socios le pedimos al administrador que haga una asamblea y no la quiere realizar, entonces los socios la podemos convocar judicialmente. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos primero con los patrimoniales. Primero, los gastos de representación. Tercero, exigir de la sociedad el reintegro de los gastos en que incurran por el desempeño de sus obligaciones para con la misma. Entonces ahí póngale gastos de representación, miren, patrimonial. Es un derecho patrimonial. Cuarto, reclamar contra la forma de distribución de las utilidades o pérdidas dentro de los 3 meses siguientes a la Junta General o Asamblea General en la que se hubiera acordado. Sin embargo, carecerá de ese derecho el socio que la hubiera aprobado con su voto o que o que hubiera empezado a cumplir. Entonces, miren, tenemos derecho de reclamar en contra de la distribución de las utilidades. Y luego tenemos el derecho de tanteo. Quinto, adquirir por el tanto la parte del capital del consorcio facultado para enajenarla. El término para hacer uso de ese derecho será de 30 días contado desde que se concedió autorización. En este derecho no es aplicable a los accionistas en las sociedades por acciones. Esto solo aplica para la porción en las utilidades, en las sociedades no accionarias. Entonces, el derecho de tanteo, ¿verdad? Es adquirir por el tanto. Miren, el tanto, lo que les decía, la mejor oferta que le están haciendo. Adquirir por el tanto la parte del capital del consorcio facultado para él. Entonces, el socio nos tiene que pedir permiso para vender su parte en las sociedades no accionadas. Entonces, desde que le damos nosotros el permiso para vender, tenemos 30 días para poder ejercitar el derecho de tanteo. Y en el artículo 33,
tenemos la distribución de utilidades y pérdidas, ¿verdad? Que esa es la participar en distribución de utilidades. Entonces, en el artículo 33, participar en la distribución de utilidades, ahí tenemos el primer derecho patrimonial. Luego nos vamos hasta el 38, numeral tercero. Ahí tenemos los gastos de representación. En el 38, numeral cuarto, ahí tenemos el derecho de reclamar en contra de la distribución de pérdidas y ganancias. Y en el numeral quinto tenemos el derecho de tanteo. ¿Alguna duda con los derechos patrimoniales, jóvenes? Ahora vamos con los corporativos. Los corporativos, yo aquí me confundí, jóvenes, yo les puse artículo 33, pero realmente es artículo 38. Bueno, es un pequeño error. Entonces les decía, eh, en el artículo 38, numerales 1 y 2, tenemos el derecho de examinar la contabilidad de documentos y el derecho de promover judicialmente juntas y asambleas. Artículo 38, numeral 1. Ahí tenemos el primer corporativo. Examinar por sí o por medio de los delegados que designen la contabilidad y documentos de la sociedad, así como enterarse de la política económica financiera de la misma en la época que fije el contrato y por lo menos dentro de los 15 días anteriores a la fecha en que debe de celebrarse la Junta General o Asamblea Anual en este derecho es irrenunciable. Entonces, miren, los socios tienen derecho de examinar, ya sea ellos mismos o lo pueden hacer por medio de delegados o contadores, representantes, ¿verdad? Que, por ejemplo, si yo no sé nada de contabilidad y me muestran los documentos contables, van a estar en chino para mí. Entonces, yo me puedo auxiliar de un contador para que él me explique. Ya los puedo examinar por sí mismo o por medio de un representante, por medio de un representante. Luego establece en el numeral segundo, promover judicialmente ante el juez de primera instancia donde tenga su domicilio la sociedad, la convocatoria a Junta General o Asamblea General Anual de la sociedad, si pasada la época que debe celebrarse según el contrato o transcurrido más de un año desde la última Junta o Asamblea General, los administradores no lo hubieran hecho. El juez resolverá el asunto en incidente con audiencia de los administradores. O sea, hay una junta o una asamblea, depende del tipo de sociedad que sea, que es obligatorio que se celebre anualmente. Es obligatorio celebrarla anualmente, ¿verdad? Porque esa es la asamblea anual, la que se realiza cada año para informarle a los socios del estado de la empresa, las ganancias que hubieron, las pérdidas que hubieron, si fuera el caso, y cómo se van a repartir las utilidades y las ganancias, ¿verdad? Entonces, básicamente, si llegado el tiempo no la promueve el administrador como es su obligación, entonces cualquiera de los socios se lo puede solicitar. Señor administrador, usted está obligado a celebrar la asamblea y no la ha celebrado. Y si él no la celebra, entonces podemos promoverla ante juez. Esta promoción ante juez va a ser por medio de incidente, ¿verdad? Va a ser por la vía de los incidentes. Y el otro derecho corporativo lo tenemos
en el artículo 41, que ahí tenemos el derecho a voto. Cada socio tiene derecho a votar dentro de la sociedad. Y cada acción tiene derecho a votar dentro de una sociedad accionada, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Los socios son dueños de una porción. Entonces, cada socio tiene derecho a un voto, un socio por voto. Pero en las sociedades accionadas ahí cambia, porque ahí el voto no lo tiene el accionista, sino que el voto lo tiene la acción. Entonces, ahí sería en ese caso un voto por acción. Si yo tengo 10 acciones, tengo 10 votos. Y miren, artículo 41. En los asuntos que deban resolverse por los socios y que conforme al contrato social o por disposición de ley, de esta ley, no requieran una mayoría especial, se decidirá con el voto de la mayoría. ¿Se acuerdan que hay algunas que establecen el voto de las 2/3 partes del total de miembros? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de las reglas del quórum? Dice el quórum. Y luego el 41 establece, en los asuntos que deban resolverse por los socios y conforme al contrato social o por disposición de esta ley no requieran una mayoría especial, se decidirá por el voto de la mayoría. Constituirán la mayoría la que se haya establecido en el contrato y a falta de estipulación la mitad más uno de los socios o la mitad más uno de las acciones, que era lo que les decía hace un rato. La participación o toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas, el envío de convocatorias y cualquier comunicación entre los socios o entre los socios y la sociedad mercantil podrá realizarse por cualquier método de comunicación a distancia, según lo estipulado en la escritura social. En caso se utilizan tecnologías que permitan la comunicación a distancia, se considerará que el acto ocurrió en el lugar en que la sociedad tenga su domicilio. Para la validez de cualquier comunicación a distancia, la escritura social podrá determinar la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación nacional o cualquier otra alternativa para asegurar la autenticidad e integridad de sus comunicaciones. Entonces, aquí lo primero que establece el artículo 41 es que eh, si no hay una mayoría, bueno, se va a tomar por decisión de la mayoría. Si no hay una mayoría establecida, pues va a ser la mitad más uno. Pero al final establece algo bien importante, que es la participación en la toma de decisiones en las asambleas y la convocatoria se puede hacer por medios electrónicos. O sea, ya se pueden realizar las asambleas así como estamos nosotros ahorita, por ejemplo, por Zoom o por Meet o por cualquier otra plataforma, ¿verdad? Ya se pueden realizar por medio de videoconferencias o por cualquier sistema, ¿verdad? Entonces, esto ha permitido que se celebre, por ejemplo, yo creo que yo estaba hace un par de años en una empresa y nosotros ahí celebrábamos las asambleas por medio de videoconferencia, porque habían veces que algunos de los miembros de la junta directiva no estaban en el país, estaban en Estados Unidos, estaban en Colombia, estaban en El Salvador, y aparte teníamos otros socios que eran colombianos, que eran salvadoreños, que eran gringos, entonces ellos muchas veces se conectaban, cuando no estaban presentes, lo hacían por videoconferencia. Teníamos una sala audiovisual así bien chilena en la empresa esa, y ahí se realizaban las asambleas y las juntas de forma. Estas reformas se hicieron en el 2018, en el 2017. En el 2017 se hicieron estas reformas. Pero en las sociedades ya desde hace mucho tiempo se realizaban, ¿verdad? Porque, digamos, las empresas privadas han ido adelante siempre con la tecnología. Entonces, en las empresas ya se realizaban videoconferencias, asambleas y todo.
pero, digamos, no estaba regulado por la ley. Entonces, ahora lo que hizo el código fue regularlo, ¿verdad? Entonces, ya si la escritura social lo permite, se pueden realizar las asambleas, las juntas y las convocatorias, todo de forma electrónica. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con los derechos de los socios jóvenes, patrimoniales y corporativos? Muy bien. Prohibiciones de los socios. Los socios tienen varias prohibiciones. Esto que vamos a ver, jóvenes, de una vez no aplica para las sociedades por acciones. ¿Verdad? Muchas de estas prohibiciones no aplican en las sociedades por acciones, pero sí son prohibiciones de forma general para todas las sociedades. Lo que pasa es que en las sociedades por acciones, la sociedad anónima, por ejemplo, esa tiene su propia regulación. Ahí van a ver ustedes de que todas las sociedades son relativamente cortitas, la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita por acciones. ¿Verdad? La regulación es una página, página y media, es mucho, cada sociedad. La sociedad anónima son 50 páginas, ¿no? 50 hojas de regulación. Entonces, esta tiene sus propias regulaciones pero muy específicas. Entonces, ¿cuáles son las prohibiciones de los socios? ¿Qué le está prohibido a los socios? Bueno, esa la tenemos en el artículo 39. Lo más importante eh, de estas lo vamos a ver en el artículo siguiente, en el 40, que cuando los socios incurran en una de estas prohibiciones, estas son causas para que puedan ser excluidos de la sociedad. ¿Se recuerdan que yo les decía que la exclusión de la sociedad se da cuando al socio lo sacan de la sociedad, ¿verdad? Y la separación es cuando el socio se va de la sociedad, se sale de la sociedad. Entonces, miren, prohibiciones. Artículo 39, prohibiciones a los socios. Se prohíbe a los socios, primero, usar del patrimonio o de la razón o denominación social para los negocios ajenos a la sociedad. Miren, en esta sí se aplica a las sociedades accionadas, porque aquí nos mencionan la denominación social. Y las sociedades capitalistas se denominan con una denominación. ¿Verdad? Entonces aquí, si se utiliza la denominación o la razón de la sociedad o el patrimonio de la sociedad para negocios ajenos a la sociedad, eso es causa de exclusión del socio. Segundo, si tuvieran la calidad de industriales, ejercer la industria que aportan a la sociedad, salvo en beneficio de esta, o dedicarse a negociaciones que los distraigan de sus obligaciones para con la sociedad, a menos que obtengan el consentimiento de los demás socios o que haya pacto expreso en contrario. El socio industrial es el que aporta trabajo, digamos, él es el que sabe cómo se hace el trabajo. Entonces él aporta su trabajo a la sociedad, sus conocimientos a la sociedad. Entonces, en el caso del socio industrial, él no puede aplicar esos conocimientos para un negocio propio, para otra empresa, ¿verdad? A menos de que esté autorizado por los demás socios. Tercero, ser socio, fíjense que este es bien importante, y este sí no aplica para las sociedades accionadas. Miren, este es solo para las sociedades que no son accionadas. Ser socio de empresas competitivas análogas, no, de empresas análogas o competitivas, o emprenderlas por su cuenta o por cuenta de terceros, si no es con el consentimiento unánime de los demás socios. Esta prohibición no es aplicable a los accionistas de sociedades por acciones. Eh, o sea, básicamente, si yo soy socio de una sociedad con Nardi y Dulce que se dedican a la venta de helados, por ejemplo, yo no puedo venir y formar parte de otra sociedad con Evelyn, con Andrés, que se dediquen a lo mismo, una empresa competitiva, ¿va? Que se dedique a vender helados también. Entonces, en este caso, no, yo tengo la prohibición. Ahora, en las sociedades accionadas no existe esta prohibición. ¿Va? Ustedes pueden tener acciones de sociedades que son directamente competitivas. Yo podría tener acciones de Coca-Cola y de Pepsi-Cola, pues, si lo quieren ver así. Entonces,
Esa es una de las ventajas que tenemos con las sociedades accionadas, ¿no? Cuarto, ceder o gravar su aporte de capital en la sociedad sin el consentimiento previo y unánime de los demás socios, salvo otra vez cuando se trate de sociedades accionadas. ¿Y cuál es la sanción que va a tener un socio que ha incurrido en alguna de estas prohibiciones? Eso lo tenemos en el artículo 40. Miren, artículo 40. Los socios que violaren cualesquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo anterior pueden ser excluidos de la sociedad. Entonces, miren, si un socio incurre en alguna de estas prohibiciones, a él se le va a o se le puede excluir de la sociedad. Dice pueden, ¿va? Porque es un derecho que tienen los socios de sacarlo. Si los socios no lo quieren sacar, por ejemplo, es una empresa familiar y uno de los hijos es el que comete una prohibición y dicen los demás de la familia, no, pues no lo vamos a sacar, pues no lo sacan, ¿va? Es derecho de ellos no sacarlo. O sea, no están obligados a sacarlo, ¿me entienden? Sino que solo es un derecho que tienen para poder sacar. ¿Estamos bien con las prohibiciones de los socios? ¿Alguna duda? Bien, el siguiente artículo, el 41, ya lo habíamos visto hace un rato cuando estábamos viendo los derechos de los socios. Pero les resumo, los asuntos que deben resolverse por los socios y que no requieran, bueno, los asuntos que deben resolverse por los socios que no requieran mayoría especial conforme al contrato de disposición, se decidirá por el voto de la mayoría. O sea que si el contrato no establece o la ley no establece una mayoría específica para tomar esas decisiones, se van a decidir por el voto de la mayoría, ¿verdad? Y la mayoría, a falta de resolución en contrario, es de la mitad más uno, ¿verdad? El 50% más uno, ¿verdad? De de la sociedad. Algunos dicen el 51%, pero lo correcto no es el 51%, sino es la mitad más uno o el 51% más uno, porque el 1% podría representar más de un voto, ¿entienden? Depende de la cantidad de socios que sean. Entonces, lo correcto es decir la mitad más un voto o el 50% más un voto. Ahora, por ejemplo, si la sociedad establece que las decisiones se toman con las 2/3 partes del total de socios, pues le tenemos que hacer caso a la sociedad, obviamente, ¿verdad? Y lo que les decía al final, que si la escritura social lo permite, se pueden utilizar medios electrónicos, ya sea para la convocatoria, para la participación o para la toma de decisiones y en cualquier comunicación que se dé a los socios, ¿verdad? Esto siempre y cuando la escritura social lo permite. Acreedores particulares de cada socio, antes de pasar a los nuevos socios y herederos. Los acreedores particulares de un socio, ¿quiénes son? Supongamos, ¿se acuerdan? Nardi, Dulce y yo tenemos una sociedad. Entonces, hay deudores que son de la sociedad. Por ejemplo, la sociedad realizó un contrato con determinada empresa. Entonces, ahí la deuda es de la sociedad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con si yo tengo un deudor? A mí Evelyn me prestó dinero. Entonces, miren, ella es mi acreedora personal. Bueno, los acreedores personales de cada socio no pueden digamos, ejecutar bienes de la sociedad para poderle cobrar a socio, porque se recuerdan de que la sociedad tiene una personalidad jurídica distinta a la de los miembros que individualmente la conforman. Entonces, no podemos de esta forma eh, llevarlo a cabo. Entonces, los acreedores de cada socio lo que sí pueden hacer es que pueden embargar la porción de utilidades que me vaya a repartir la sociedad. Cuando la sociedad me vaya a repartir, ellos me pueden embargar esa porción de utilidades. Eso sí lo pueden hacer. Artículo 42.
Los acreedores particulares de un socio no podrán, mientras dure la sociedad, hacer efectivos sus derechos, sino sobre las utilidades cuya participación haya acordado y sobre la parte que le corresponda al ser liquidada la sociedad. Podrán, sin embargo, embargar esta porción y en las sociedades accionadas embargar y hacer vender las acciones del deudor. Y luego nos agrega que no puede prorrogarse la sociedad, sino satisfaciendo al acreedor embargante, incluso mediante la liquidación de la participación del socio deudor. Entonces, lo que quiere decir esto, jóvenes, es de que los acreedores personales de cada socio únicamente pueden eh, embargar la porción de utilidades que se va a repartir a los socios, y en las sociedades accionadas, como las acciones son bienes muebles, también pueden embargar y hacer vender esas acciones, pero no pueden embargar los bienes de la sociedad directamente. ¿Estamos bien? Ahora sí, nuevos socios y herederos. Acá, primero que nada, estamos hablando de sociedades no accionadas, ¿verdad? Sociedades no accionadas. Si es en sociedades accionadas, esta disposición que vamos a ver a continuación no aplica. Primera regla. En las sociedades no accionadas no se pueden admitir nuevos socios sin el consentimiento unánime de todos los demás. Entonces, ¿se acuerdan? Dulce, Evelyn y yo tenemos una sociedad. Y ahora yo quiero que entre Andrés y Azucena como socios a la sociedad. Para que ellos puedan entrar, yo necesito el voto unánime de todos los socios que vemos actualmente. O sea, tanto Dulce como Evelyn y yo, todos debemos estar de acuerdo en que entren los nuevos socios. Si uno solo se opone, entonces no pueden entrar. ¿Estamos bien? Segundo, ¿qué pasa cuando muere un socio? Bien, lo normal cuando muere un socio, jóvenes, es que se debe liquidar su parte, ¿verdad? Se muere un socio, entonces lo normal debería de ser, vamos a liquidar la parte del socio y le vamos a dar la parte a sus familiares. Ahora, podemos pactar, miren, pero eso tiene que estar pactado en la escritura, se puede pactar que a la muerte de un socio continúe la sociedad con sus herederos. Por ejemplo, teníamos un socio que se llama Juan Pérez y él se murió porque ya estaba viejito. Entonces, miren, si lo pactamos en la sociedad, podemos continuar la sociedad con sus hijos, con sus herederos, ¿verdad? Este pacto, ojo, no obliga a los herederos a entrar a la sociedad, pero si ellos quieren entrar, sí nos obliga a la sociedad a recibirlos. ¿Quedó claro esto? Entonces vamos a leer todo el artículo 43 y a este por favor anótenle al segundo párrafo especialmente ver artículo 235 del Código de Comercio. 235 del Código de Comercio. Ahí se los apunté en el chat ahorita. Entonces establece, salvo en el caso de las sociedades accionadas, no podrán admitirse nuevos socios sin el consentimiento unánime de los demás. Entonces ahí es la parte de los nuevos socios. Miren, para que haya un nuevo socio, necesitemos que todos estén de acuerdo de forma unánime para aceptar. Si no, no puede entrar. Ahora, los herederos.
podrá pactarse que a la muerte de cualquiera de los socios continúe la sociedad con sus herederos. Este pacto no obliga a estos, o sea, a los herederos, a entrar en la sociedad, pero sí a los demás socios a recibir. Entonces, miren, si los herederos no quieren entrar a la sociedad, pues no entran a la sociedad, no los podemos obligar. Y en ese caso lo que tendríamos que hacer es liquidar la parte del papá. Ahora, si ellos sí quieren entrar a la sociedad, nosotros no nos podemos negar a recibirlos, los tenemos que recibir. Ahora, el procedimiento lo tenemos en el artículo 235. Vámonos hasta el artículo 235, por favor. Fíjense pues, el 235 establece. A este 235 anoten el 43, ¿va? Herederos en sociedades no accionadas. En las sociedades no accionadas, los herederos del socio fallecido podrán usar, pero solamente de consumo, el derecho que puede derivar del artículo 43 dentro del término de 3 meses contados a la fecha de la muerte del causante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos se acuerdan que ellos tienen derecho a entrar o no a la sociedad. Pues ellos tienen que decidir si entran o no a la sociedad en el plazo de 3 meses. ¿Verdad? Tienen 3 meses para decidir que entran o no entran a la sociedad. Bueno, entonces lo que establece es de que debe de ejercer en 3 meses ese derecho. Si pasados los 3 meses no ejercieron el derecho o ellos deciden que no van a entrar a la sociedad, cualquiera de las dos, entonces se debe de liquidar la parte del socio fallecido. ¿Bien? Si los herederos resuelven no entrar en la sociedad o transcurre el término legal sin manifestar su anuencia a continuar en ella o no se previó nada en la escritura social, se disolverá parcialmente la sociedad y se liquidará la parte correspondiente a su causante a la fecha de su fallecimiento y no participarán en los resultados posteriores a ella, sino en cuanto sean una consecuencia de los ya una consecuencia necesaria de los negocios iniciados antes del fallecimiento. Liquidada la parte del socio fallecido, los socios que continúen en la sociedad tendrán derecho a un plazo que no exceda de 2 años para pagar. En caso de desacuerdo, se procederá como lo determina el artículo anterior. O sea que si ellos deciden no entrar a la sociedad y tenemos que liquidar a la sociedad va a tener 2 años para poderles pagar la liquidación a los familiares del socio fallecido. ¿Quedó claro lo de los nuevos socios herederos, jóvenes? Yo que me quedé con la duda porque, vamos a ver, sí. Administración de la sociedad.
La sociedad va a estar a cargo de uno o varios administradores o gerentes. Miren, no es excluyente. Hay algunas sociedades que el representante legal, quien administra, es un gerente general. Hay otras en las que hay administrador, hay otras en las que hay la figura del administrador y están las figuras de los gerentes abajo. Depende cómo está organizada la sociedad. Entonces, miren, la sociedad puede estar a cargo de uno o varios administradores o gerentes, ¿verdad? Y estos administradores o gerentes pueden ser o no socios, ¿verdad? Eso sí, quienes sean los representantes, que sean los administradores, van a tener a cargo la representación administrativa y judicial de la sociedad. La representación administrativa es la que se le conoce comúnmente como la representación legal de la sociedad, es el representante legal de la sociedad, pero también tiene la representación judicial, o sea que tiene la representación de la sociedad dentro y fuera de juicio, ¿verdad? Entonces es una representación judicial y extrajudicial. Eh, El administrador no puede dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo género de negocios que sean objetos de la sociedad, ¿verdad? Y su nombramiento se debe hacer constar mediante un acta notarial, ¿verdad? Es un acta notarial de nombramiento y esta va a servir para acreditar su representación, ¿verdad? Miren, los administradores, artículo 44. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores o gerentes, quienes podrán ser o no socios y tendrán la representación judicial. Ahorita vamos a hablar de la otra representación de la legal. Los administradores no podrán dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo género de negocios que constituyan el objeto de la sociedad, salvo pacto en contrario. ¿Quiénes nombran al administrador, jóvenes? Los socios, la asamblea, ¿verdad? Miren, artículo 45. Salvo pacto en contrario, el nombramiento, la remoción y la remoción de los administradores se hará por resolución de los socios. Hay algunos casos en que se puede pactar la inamovilidad del representante legal, del administrador. En ese caso, si le dimos inamovilidad, solamente lo podemos destituir por motivos de dolo, culpa o incapacidad por incumplimiento de sus funciones. Y para ser removido, tiene que ser removido judicialmente. ¿Verdad? O sea, lo tenemos que ir a juicio para demandar. Artículo 46. En las sociedades no accionadas, otra vez hace la asamblea. Miren, en las sociedades no accionadas, cuando el administrador sea socio y el contrato se pactare su inamovilidad, solo podrá ser removido judicialmente por dolo, culpa, incapacidad o incumplimiento de sus funciones. Facultades de los administradores. Por el solo hecho de su nombramiento, los gerentes o administradores tienen la representación judicial y legal de la sociedad. O sea, judicial para representarlas dentro del juicio y legal para hacer actos y contratos, ¿verdad? El giro de la sociedad. Miren, artículo 47. Los administradores o gerentes tienen, por el hecho de su nombramiento, todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad, de conformidad con las disposiciones de la ley del organismo judicial. Segundo párrafo. Tendrán, además, las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza,
y objeto de los que de él se derive y de los que con él se relacionan, inclusive la emisión de los títulos de crédito. Sin embargo, en la escritura social pueden limitarse tales facultades. Entonces, miren, el representante legal de la sociedad también tiene derecho a llevar a cabo todos los actos o contratos que sean del giro ordinario de la sociedad. Y la sociedad le puede limitar o le puede ampliar esas facultades. ¿Va? Por ejemplo, yo estaba en una empresa donde ellos, el administrador podía comprar bienes para la sociedad hasta 50,000 quetzales. Ya si eran bienes de 50,000 quetzales para arriba, necesitaba autorización para que la sociedad, para poder comprar. Entonces, miren, ustedes ellos sí tienen las facultades para realizar dentro del giro ordinario de la sociedad todas las actividades de la misma, pero esas mismas ustedes se las pueden limitar en el acta de nombramiento o en la escritura, como ustedes quieran. Para negocios distintos de este giro, necesitarán facultades especiales detalladas en escritura social o en acta o mandato. O sea, si el administrador tiene que realizar una actividad para la cual no está facultado, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo más sencillo es celebrar una asamblea y en esa asamblea autorizarlo para que realice la actividad. Y luego se transcribe en un acta notarial el punto del acta en el que se da la autorización y con esa comparece él junto con el mandato o con su nombramiento respectivamente, ¿verdad? Con el notario pues ya verifica que se ha cumplido con los requisitos de ser autorizado y ya se puede realizar el contrato. Entonces, para todos aquellos actos que no estén dentro de las facultades de los administradores, la asamblea los puede autorizar para que eh, las lleven a cabo, ¿verdad? Y esa autorización, pues normalmente aquí establece que puede ser en la escritura, pero en la escritura tendríamos que hacer una modificación de la escritura social. En el mandato, pues tendríamos que otorgarle un mandato y para otorgarle el mandato también tenemos que previamente hacer un acta de asamblea en la cual autoricemos otorgarle el mandato. Entonces, lo más fácil es celebrar un acta de asamblea, celebrar una asamblea, perdón, hacerla constar en acta, y luego se transcribe el punto de acta donde se le autorizó para realizar esa actividad en un acta notarial y esa ya le sirve para acreditar su permiso. ¿Estamos bien? Artículo 49, administración conjunta. Y se me hizo raro, jóvenes, porque me parece en la presentación la sociedad de responsabilidad limitada, pero no me parece la sociedad colectiva y la sociedad en comanditas. Sí. Pero bueno, igual eso lo vamos a ver hasta en la siguiente clase. Administración conjunta. Cuando fueren dos administradores y en la escritura social no se especifiquen las facultades y atribuciones de cada uno, procederán conjuntamente. Y la oposición de uno de ellos impedirá la realización de los actos o contratos proyectados por el otro. Si los administradores conjuntos fueren tres o más, decidirá el voto de la mayoría en caso de desacuerdo. Entonces, miren, si los administradores son dos, ellos tienen que actuar conjuntamente, a menos de que la escritura les imponga a cada uno actividades a realizar. Pero si la sociedad, la escritura no establece nada al respecto, entonces ellos deben de actuar conjuntamente. Si van a vender una propiedad, los dos la venden. Si van a comprar una propiedad, los dos la compran. ¿Me entienden? Tienen que actuar conjuntamente. Y si uno se opone, no se puede realizar el negocio que quieren llevar a cabo. ¿Estamos bien? Ahora, cuando son tres o más, entonces ahí decide el voto de la mayoría. Ah, si son tres, dos hacen mayoría. Si son cuatro, tres hacen mayoría. Si son cinco, tres hacen mayoría también.
Daño grave. Aunque la administración sea conjunta, podrá uno solo de los administradores proceder bajo su responsabilidad si de no hacerlo así resultare daño grave o irreparable para la sociedad. O sea, si solo hay uno de los administradores, como que son dos, tienen que estar conjuntamente, pero solo hay uno y hay que hacer un negocio, él puede bajo su responsabilidad, puede optar a hacerlo y lo puede realizar legal, ¿verdad? Pero bajo su responsabilidad. El acto o contrato ejecutado en estas condiciones surtirá sus efectos respecto a terceros de buena fe, y el administrador que lo hubiere celebrado responderá a la sociedad de los daños, perdón, de los perjuicios que a ésta se causaren. Por eso les digo, bajo su responsabilidad. Porque si se le causa un daño a la sociedad, entonces el encargado de pagar esos perjuicios va a ser el administrador. Libros de actas. Vámonos hasta el artículo 53. Las sociedades mercantiles deberán llevar libros de actas, ¿verdad? Hay una mala práctica que se realiza mucho, digamos, ahora ya no tanto, porque ahora cuando se crea la sociedad, de una vez nos obligan a crear todos los libros. Pero antes, digamos, como todo se hacía por aparte, había muchas empresas que no tenían libros, ¿verdad? Y lo que hacían es que como la ley permite que cuando por algún motivo no se puede usar el libro de actas, se haga mediante acta notarial. Pero eso es algo que la ley lo permite. ¿Verdad? Es algo que la ley lo permite en casos de excepción, pero no es para que lo hagamos así siempre. Lo normal es que deberíamos de tener un libro de actas, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando yo trabajaba en una corporación, ellos tenían varias empresas. Yo tenía en mi escritorio los libros de actas de todas las sociedades. ¿Verdad? Entonces me decían, mira, Eric, tenemos que celebrar una asamblea totalitaria de tal. Ah, perfecto. Pues sacaba el libro y yo me encargaba de redactar las actas ahí en el libro, no en acta notarial, sino que ahí en el. Yo como notario sí actuaba como secretario de la asamblea, pero no lo hacía en acta notarial. Como les digo, lo hacía en las actas, en los libros de actas autorizadas por el registro mercantil. Artículo 53. Libros de actas. Las sociedades mercantiles llevarán un libro de actas de juntas generales de socios o asambleas generales de accionistas según el caso. La administración independiente que esté compuesta por uno o varios administradores estará otorgada, no estará obligada a llevar un libro de actas en el que se harán constar las resoluciones que adopte. Adicionalmente, cuando sean varios administradores, se deberá hacer constar que hubo deliberaciones si fuera el caso. Se han procedido a las resoluciones adoptadas. Que han precedido, perdón, a las resoluciones adoptadas. Las actas que se asienten en los libros, tanto para juntas generales de socios como para asambleas generales de accionistas, deberán contener además los requisitos siguientes: número de junta o asamblea, lugar y fecha y hora de inicio de la reunión, forma y constancia de la convocatoria, verificación del quórum, indicación de quienes fungirán como presidente y secretario de la sesión correspondiente, agenda. La agenda son los puntos que se van a tratar, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor y en contra, lugar y fecha y hora de su terminación, la firma del presidente y secretario designados. Y las que se asienten en los libros de actas de administración deberán contener los siguientes requisitos: número del acta, lugar, fecha y hora de la sesión, forma y antelación de la convocatoria, nombre de los administradores presentes o representados, agenda, decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor y en contra, la fecha y hora de su terminación y la firma del presidente y secretario designados. Cuando por cualquier circunstancia no pudiera asentarse un acta en el libro respectivo, se asentará ante notario, quien actuará como tal, debiéndose cumplir en lo aplicable las formalidades contempladas en el artículo anterior.
La misma deberá incorporarse al libro de actas correspondiente como anexo en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que autorice el acta bajo responsabilidad de la administración, haciendo constar dicha anexión en razón que se coloque siguiendo el orden de los folios del libro respectivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si por algún motivo, por ejemplo, no podemos realizarlo en el libro, se acabaron las hojas. No nos dimos cuenta y se acabaron las hojas, porque a nosotros el registro mercantil nos autoriza la cantidad de hojas que le pidamos, 50, 100 hojas, digamos. Entonces teníamos 100 hojas y se nos acabaron y no nos dimos cuenta. Y tenemos que celebrar la asamblea, entonces la celebramos en acta notarial y luego la ley establece que dentro de los 15 días siguientes la tenemos que incorporar al tomo respectivo como anexo. O sea, el libro sí tiene que existir, pero por algún motivo no lo podemos utilizar, ¿verdad? Entonces no quiere decir que no haya libro. Entonces, antes había una mala práctica, como les digo, y era que las empresas pues no abrían sus libros, sino que cuando necesitaban una asamblea llamaban al notario, ¿verdad? Y el notario pues se las hacía constar en acta notarial y ya, pero realmente la ley establece que debe de haber una, un libro de actas autorizado para el efecto, ¿verdad? Si un administrador, lo que les decía, no tiene facultades, entonces los socios se encargan de resolver el negocio. Era en el 54. En los casos en que el administrador no tenga facultades para determinados negocios, los socios resolverán. Los administradores de las sociedades y los gerentes jóvenes, al igual que todas las personas que administran bienes ajenos, están obligados a rendir cuentas, ¿verdad? Y en el caso de los administradores de la sociedad, ellos van a rendir cuentas anualmente. Se recuerdan de que hay una asamblea que se celebra de forma anual, la asamblea ordinaria anual, que es la asamblea donde se dan los informes financieros, se informa sobre las ganancias, sobre la forma en que se van a distribuir las utilidades y las proyecciones. Entonces, en esa misma asamblea, el administrador se encarga de rendir cuentas. El administrador tiene que rendir cuentas a los socios. Y si no la rinde, entonces lo podemos obligar mediante un juicio oral de rendición de cuentas. Los administradores están obligados a dar cuenta a los socios, cuando menos anualmente, de la situación financiera y contable de la sociedad. Cuando menos, o sea que si se los piden, tienen que dar información también. Incluyendo un informe de sus actividades, el balance general correspondiente y el estado de pérdidas y ganancias, así como un detalle de sus remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden. La falta de cumplimiento de esta obligación será causa de su remoción independientemente de las responsabilidades en que hubiere incurrido. Y por último, jóvenes, tenemos los actos excediéndose de sus facultades. Aquí estos en la doctrina se les llaman actos ultravires. Así, miren, actos ultravires. Si ustedes les preguntan qué es un acto ultravire, es un acto en el que el administrador se excedió de sus facultades. Les voy a poner un ejemplo. El administrador, por el solo hecho de su cargo, ¿se acuerdan? Tiene derecho para llevar a cabo todos los negocios y contratos que sean del giro ordinario de la sociedad. Pero supongamos de que la sociedad se dedica a vender carros y viene él y decide vender un predio que tiene la sociedad, un bien inmueble. Miren, ese no es el giro ordinario de la sociedad. Para eso él no está facultado. Para eso necesita que la sociedad, la asamblea, lo autorice, ¿verdad? Y si no tiene esa autorización, no puede realizar el contrato.
Pero ¿qué pasa si aún así realizar el contrato? Yo les digo, miren, esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque no solo se trata de que él trate de hacer el contrato sin tener facultades, sino que la persona que se encarga de verificar que efectivamente el administrador tenga las facultades suficientes para ejercer el contrato es el notario. Entonces, si el notario revisa el nombramiento y se da cuenta de que él no tiene facultades para vender, él no tiene que autorizar ese contrato. Mire, señor administrador, usted no está facultado para vender esa propiedad. Por lo tanto, vaya con la sociedad para que lo autoricen. Cuando esté autorizado, venda, ¿verdad? Y es el notario el que se encarga de calificar esa representación y que él tenga facultades suficientes para poder realizar el acto. Entonces, como el notario sabe de derecho, ¿verdad, jóvenes? No debería de pasar esta situación que el administrador realice un contrato para el cual no está facultado, porque el notario es el que está obligado legalmente a llevar a cabo esa verificación. Y eso lo tenemos en el artículo 29 del Código de Notariado. Fíjense que el artículo 29 del Código de Notariado lo que nos da son los requisitos para los instrumentos públicos, los requisitos de forma que tenemos que cumplir nosotros en las escrituras matrices en las cuales hacemos constar los contratos. Vean el numeral 5. Y eso lo tenemos que poner por escrito nosotros en las escrituras. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e indicando lugar y fecha y funcionario o notario que los autoriza. Y ahora pongan atención a lo que viene acá. Hará constar, el notario, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto contrato. O sea, el notario para hacer tal declaración, yo como notario declaro que de conformidad con la ley y mi juicio como notario, la representación es suficiente. Entonces, miren, yo para hacer ese tipo de declaración, yo tengo que previamente haber estudiado minuciosamente la representación que me están poniendo a la vista y tuve que haber verificado que tiene las facultades legales para realizar el contrato a la persona. Y si no, no lo tengo que hacer. Y por eso es que hago esta declaración, ya se dieron cuenta. En todo contrato, el notario debe hacer esa declaración cuando se acredita la representación. Debe acreditar que la representación es suficiente. ¿Estamos bien? Entonces es bien delicado. Entonces, esto de los actos excediéndose de sus facultades no debería de pasar, ¿verdad, jóvenes? Porque el notario es el encargado de lograr esto. Pero, ¿qué pasa? Hay muchos notarios pues que no le atinan, como dicen por ahí, ¿verdad, jóvenes? Y se van, ¿verdad? Y cuando sienten ya cometieron un error por no verificar bien la representación. Miren, artículo 57, actos excediéndose de facultades. El socio que atribuyéndose la representación de la sociedad ejecuta actos o celebra negocios en nombre en su nombre, o el administrador que los autorice excediéndose de sus facultades. No obligan a la sociedad a menos que tales actos o contratos fueran ratificados por los socios o que la sociedad se hubiera aprovechado de la operación. En cuanto a los títulos de crédito, se estará a lo que dispone el artículo 406 de este código. Y de ahí los socios también tienen derecho a separarse de la sociedad cuando se nombre a una persona ajena a la sociedad como administrador. Entonces, se recuerdan, Nardi, Dulce y yo teníamos una sociedad. Entonces, lo normal sería que Nardi, Dulce o yo fuéramos los administradores, algunos de los socios. Pero, ¿qué pasa si Dulce y yo acordamos nombrar a Evelyn como administradora y Nardi no está de acuerdo? Entonces, ella puede separarse de la sociedad. Tiene derecho a salirse de la sociedad si quiere. ¿Eh? Artículo 58. Administrador extraño a la sociedad. Todo socio tiene derecho a separarse de la sociedad cuando, a pesar de su voto en contra, el nombramiento de administrador recaiga en persona extraña a la sociedad.
Y esta disposición no es aplicable a las sociedades por acción. Nos quedan, aparte de esta, con ustedes van a hacer 4 clases más antes del examen. Porque con la clase anterior me quedaban esta y 3 más, pero ellos examinan en la mañana, ustedes examinan en la tarde, entonces va a ser una semana después. Entonces, después de esta clase nos quedan 4 semanas, 4 clases más, ¿verdad, jóvenes? Viene el examen parcial y de ahí es bien rápido, pasan 2, como 3 semanas más y ya vienen los exámenes finales. Entonces, yo los invito a estudiar mucho, jóvenes, ya vamos avanzando mucho en el contenido. A partir de la siguiente clase, nosotros vamos ya a entrar a ver las sociedades, en fin. Vamos a empezar a estudiar cada una de las sociedades una por una. ¿Alguna duda en lo que vimos el día de hoy? No, licenciado, Perfecto. gracias. Si no hay ninguna duda, jóvenes, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy acá. Hoy en la tarde les estoy publicando las notas del examen, solo estoy terminando de calificar los últimos que me quedan. Y ya hoy por la tarde les voy a publicar sus notas. Entonces, fue un gusto como siempre, jóvenes, estar con ustedes el día de hoy. Espero que tengan un feliz domingo y una productiva semana. Se me cuidan mucho, nos vemos dentro de 8 días. Gracias, licenciado. Igualmente, Saludos. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, se me cuidan mucho.